Soy Cristian Ritondo, soy diputado por el PRO, soy presidente del bloque, tengo 44 años, nací en Mataderos. Antes de ser legislador porteño fui diputado nacional, anteriormente fui viceministro del Interior del gobierno de Eduardo Duhalde. Llevo en la legislatura 3 años y medio, y cumplí con tal vez uno de los mayores anhelos, que es haber sido autor del proyecto de ley por el cual se derogó el artículo 7 de la conocida ley Cafiero, y ser autor también del proyecto de ley de creación de Policía Metropolitana. Empecé a militar a los 13 años en el peronismo, en Lucha y Sebam. Mi nombre es Pablo Vergel, tengo 65 años, vivo en el barrio de Colegiales y soy primer candidato encabezo la lista de diputados o legisladores por Proyecto Sur, posición que me ofreció Pino Solanas en mi carácter de independiente y de verde, para decirlo de alguna manera, es decir, de militante y activista de luchas socioambientales en los últimos 20 años. Milito desde los 15 años en actividades políticas y sociales, y bueno, 15 años quiere decir en mi caso desde el año 61, o sea que me tocó empezar a militar en las épocas de democracias recortadas y dictaduras blandas todavía, hasta llegar a la gran dictadura. Y bueno, eso fue por supuesto, atravesé todos los vericuetos que le tocó vivir a mi generación, inclusive el exilio durante 8 años en la República de Ecuador, y a mi regreso en los años 84-85 formé parte de la revista Unidos y estuve en el equipo de campaña del doctor Cafiero en el peronismo renovador, allí por el año 87, y en la campaña por la provincia de Buenos Aires. Luego me alejé y fui uno de los cofundadores del Partido de Democracia Popular, luego de vino Frepaso, luego de vino Frente Grande, para que fue tomando distintos nombres, hasta el año 93, en que me alejé definitivamente de la política partidaria y me sumé decididamente a los movimientos, a la lucha desde los movimientos sociales. Fui director de la organización ecologista Greenpeace, director ejecutivo para el Cono Sur de Greenpeace Cono Sur en el 94-95, y luego participé en muchos movimientos socioambientales en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Estuve muy involucrado en el proceso constituyente de la ciudad de Buenos Aires en el año 96, en una red que se llamó Foro Ambiental Ciudadano por Buenos Aires Autónoma. En la puerta pusimos una carpa durante 40 días en la puerta de la legislatura y trabajamos dentro también las comisiones para lograr una constitución. No, bueno, gracias. Primero agradecer al Club de la Política, porque además tengo una deuda de la llegada tarde. Agradecer la posibilidad de debatir, me parece importante. La verdad es que es súper interesante esta campaña, que parece ser hasta de baja intensidad, porque hay poco espacio para el debate de los temas de la ciudad, más entendiendo que es interesante confrontar los modelos de gestión y los modelos de ciudad que se pueden dar en esta elección. Para mí es saludable que la elección también sea diferenciada de la elección nacional, porque nos permite hablar de las cosas de la ciudad. Es difícil en esta campaña hoy empezar a discutir cuestiones locales, porque es cierto que se mezcla mucho la agenda nacional, pero me parece interesante esta posibilidad de los debates, y creo que además deberíamos pensar en algún momento para evitar estas discusiones que se dan en todas las campañas, algún tipo de regulación para los debates, no solo los locales sino los nacionales. Porque es cierto que el candidato que encabeza, más allá de la circunstancia, ¿no? Más allá de hoy en lo local, más allá de quién en lo nacional, siempre se generan problemas para generar el debate. Y la verdad que debería ser una obligación en democracia estos debates y darlo por lo menos con la mayor posibilidad de que participen las voces. Creo que es una de las cosas que se deberían incorporar a una ley electoral. Sí, sin duda el gobierno nacional con la ciudad muestra casi un desprecio. Lo ha demostrado. Yo cuando digo me gustaría ver la parte del Canal 7 en cuántos lugares más hay un cartel acá que dice La Nación. Me gustaría también que en la ciudad de Buenos Aires se cumpla con la derogación del artículo 7, ya pasaron 4 años,
donde la nación podría pasar por un decreto. Miente Daniel Filmus y los candidatos de Frente para la Victoria cuando dicen que necesitan una nueva ley del Congreso. La ley que sancionó no daba un tiempo establecido, pero sí decía que el gobierno nacional tenía que estudiar y verificar qué parte de la policía le transfería a la ciudad de Buenos Aires que no afecte los temas federales. Pasó 4 años y esto ha pasado, sino por el contrario, sacan la policía de los hospitales. En cuanto a política de vivienda, en cuanto a política de obra pública, nosotros estamos esperando tener una mejor convivencia con el Ejecutivo Nacional. Le toque a quien le toque gobernar a partir del 10 de diciembre, nosotros sabemos que nos va a tocar gobernar porque en la ciudad de Buenos Aires nuevamente va a ser ratificado, y esto lo notamos en el caso de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Le toque a quien le toque gobernar la nación. Para nosotros y para cualquiera que quiera gobernar la nación, la ciudad, es lógico, de sentido común, bueno para la sociedad, tener una relación distinta a la que se tuvo estos 4 años. Creo que los problemas que competen a una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires, en su gran mayoría tienen que ver con temas nacionales. Yo escucho hablar sobre el tema del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires o el transporte público. Y lamentablemente el transporte público, salvo las líneas que nacen y mueren dentro de la ciudad, es de competencia nacional. Los ferrocarriles son de competencia nacional. La mayoría de los subtes que hoy funcionan en la Ciudad de Buenos Aires son de competencia nacional. La Ciudad de Buenos Aires recibe todos los días una cantidad enorme de miles y miles de autos que vienen principalmente de la provincia de Buenos Aires. Y por ejemplo hoy tenemos un puerto que es el único distrito que no lo maneja. El gobierno nacional tuvo, el Partido Justicialista, y sus aliados, tuvo durante 4 años mayoría en las cámaras como para poder derogar la ley Cafiero, que limita la autonomía de la ciudad, la ley que impone, en realidad es una ley anticonstitucional porque impone limitaciones a la Constitución Nacional del 94, manda. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una creación de la Constitución Nacional de 1994, no es capricho de nadie, y la crea como ciudad autónoma al igual que un Estado provincial, con todas las facultades equivalentes a un Estado provincial. Por ejemplo, otras que ya se mencionó acá también Cristian, todos los estados tienen, las provincias tienen policía propia, etcétera, etcétera. Bueno, la ley Cafiero nos impone restricciones importantísimas que amputan la capacidad de la ciudad de ser verdaderamente un Estado pleno, como la Constitución del 94 y como en cuyo espíritu se hizo la Constitución del 96. Este gobierno tuvo 4 años mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder derogar, si hubiera querido, esa ley y hacer cumplir la Constitución del 94 y hacer plena la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no lo hizo. No habiéndolo hecho por ley, que era lo mejor, es decir, derogar una ley con otra ley, podía haberlo hecho por convenios interjurisdiccionales entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Podía haber hecho el traspaso de la superintendencia, por ejemplo, de las 53 comisarías. Gracias.